Bueno, animarlos una vez más a las 9 de la noche. Recuerden, todos los días estamos orando y hagan su lista de oración, ¿verdad? Importante. Escuchaba, yo no sé, bueno, a mí en su momento creo que a todos pasamos por épocas en donde el cine hacía películas de diversas cosas. Hubo un tiempo que hacían películas de cowboy, películas de guerra, así eran tiempos calcaditos. Y en las películas de cowboy, por ejemplo, uno podía ver las iglesias, ¿se acuerdan? Iglesias pequeñitas, un par de personas, pero leía con bastante entusiasmo, no me acuerdo el nombre, la próxima semana se los voy a dar, pero en una de estas iglesias en Kentucky, uno de estos pastores que Dios lo movió de una manera increíble, trajo un gran mover del Espíritu Santo a ese lugar en donde habían buscadores de oro, todo lo que uno ve en las películas, esos bares llenos de gente, así. Pero en ese tiempo y en ese momento Dios hizo un mover de su espíritu. Y este hombre lo único que le decía a las personas, bueno, orar, digamos, no hacía estas cosas, les pedía orar y que oraran por él también antes del servicio, tanto tiempo. Y Dios lo usó mucho. Fue un tiempo muy tremendo. Y vuelvo a reiterar, uno en las películas siempre tratan los colocan y siempre sale la palabra Jesús salva. Lo han visto siempre sale en las películas por ahí. Pero lo interesante es eso, creer. Yo los invito a creer de que Dios puede seguir haciendo trabajo en medio de nosotros y a veces las cosas que nos puedan tocar vivir son parte de lo que Dios tiene para nosotros y Él cree que es lo mejor para nosotros. Así que sujetarnos a Él, creer en lo que Él está haciendo en nosotros y que el que comenzó la obra la terminará. Así que no se ponga chúcaro ni chúcara con el Señor. Déjelo a Él hacer el trabajo. Él sabe lo que está haciendo. El libro de Lucas, Lucas sabemos que es un médico y él siempre, a diferencia de nosotros, a veces resalta ciertas cosas. Y aquí va a resaltar algo desde el verso 8 adelante, pero en el 5 nos está haciendo presente algo el Señor con respecto a Pedro. Acuérdense que aquí ha sucedido algo. El Señor ha estado haciendo milagros, ha estado haciendo muchas cosas, le ha dicho a algunas personas que Él tiene que ir a predicarle a otros acerca del reino. Y dice que se fue a este lugar, a este lago de agua dulce, donde los discípulos pescaban, y tomó una de las barcas que había vuelto ya por toda la noche que ellos habían estado trabajando y se fue y predicó el evangelio a estas personas y luego le dice a Pedro, ¿no es cierto?, que aleje la barca un poco y que haga algo. Lo interesante, la semana pasada ya lo mencionamos, dice, los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí que soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho el temor, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que nos ayudes a estar cerca de todas estas historias, Señor, que no solo sean historias lejanas, sino historias cercanas de tu moverte en esta tierra, Señor. Padre, te damos gracias porque tal como tú dices, Señor, nuestro Cristo
es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Así que te rogamos que esta mañana nos ayudes, Señor, nos toques y nos hables a nuestros corazones. Señor, lo necesitamos de una manera brutal y urgente, Señor. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Las primeras cosas que vamos a mirar aquí es que el Señor le está pidiendo a Pedro que haga algo ilógico. ¿Ya? Esto hay que partir de esto. Lo que Pedro le responde al Señor Jesús, y esto es bien importante entenderlo, porque lamentablemente muchas veces las personas no hacen lo que Dios le está pidiendo hacer. Aquí a él no se lo ha pedido ni requerido, pero es interesante lo que él le responde al Señor, porque lo que les dice él al Señor es que ellos han intentado todo y ellos han estado toda la noche en esto. Entonces, es interesante esto, ¿por qué? Porque vuelvo a reiterar, el Señor lo que le pide a Pedro, ¿no es cierto? Le dice, vos a mar adentro y echa vuestras redes, dice el verso 4, para pescar. Pedro no pensaba pescar nuevamente, él no estaba en su mente esto. ¿Por qué? Porque según él era una persona muy docta en esto. Aquí hay algo bien interesante también de entender. No nos cuenta Lucas eso, pero si miráramos todos los evangelios y sumáramos las cosas, nos daríamos cuenta. El Señor ya había llamado a estas personas, pero Pedro había retrocedido y se había llevado, y esta no es la primera vez, porque al final del ministerio de Jesús hace lo mismo, y él se había llevado a algunos que lo habían seguido, habían vuelto a pescar. Entonces el Señor quiere reiterarle a Pedro que él no ha sido elegido para eso, que él ha sido llamado a algo totalmente diferente. Por eso aquí Dios le está enseñando a Pedro estas cosas que él necesita entender. Lo invita, y vuelvo a reiterar, para él era algo ilógico para la mente de Pedro. Por eso le dice el 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, ¿por qué yo digo que es ilógico? Porque hay que entender que en la mente de los pescadores, a mí nunca me gustó la pesca en realidad. Tenía un primo cuando yo vivía en el otro mundo que le encantaba ir a pescar y me quería llevar a pescar. Y yo le decía, ¿para qué? Prefiero sentarme aquí, fumarme un cohete, perdonen, y mirar la puesta de sol que estar ahí echando. Ahora, los que pescan, sin lugar a dudas, saben, dicen que eso es algo muy gratificante, que es algo que los pone muy tranquilos, yo no lo sé. Entonces, pero los que saben, y Pedro sabía, que de día era imposible pescar. ¿Por qué? Porque los peces de noche son los que salen. De día, ¿qué hacen los peces? Se van a lo profundo de la mar, a la oscuridad. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, aquí Dios le pide a él algo ilógico, por eso él le responde, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pudiendo decir, ¿sabes qué? Lo hemos intentado todo, toda la noche, pero no hemos logrado nada. Entonces, lo que Dios quiere, sin lugar a duda, que Pedro entienda algo, que Dios no nos invita a nosotros, así como no lo invita a él, a cuestionarlo. El problema más grande que tenemos los seres humanos cuando cuestionamos a Dios. Y lo cuestionamos a veces por cosas que para nosotros también pueden parecer muy lógicas, o a lo mejor también pueden parecer cosas que son imposibles. Pero hay que entender en la esfera en que nos estamos moviendo. Nosotros nos estamos moviendo en la esfera de lo imposible. Eso es lo que el Señor le dijo a Zacarías y es lo que le dijo también a María, porque ambas cosas que iban a ocurrir allí o que ocurrieron ya según el libro eran cosas imposibles. Pero tal como Dios le dijo a Abraham también, ¿qué es lo que le dijo? Para él no hay nada imposible. Entonces el problema es nuestro, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todas las cosas posibles. Ahora, ¿qué es lo interesante? El 5.5b dice, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, punto y coma, mas en tu palabra echaré la red. Lo importante, y yo reitero, y lo terminábamos la semana pasada haciendo mención de la necesidad de leer, la necesidad de estar leyendo las Escrituras, porque la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo vuelvo a reiterar, la semana pasada lo dije, aquí no hay artes mágicas.
De verdad Dios puede venir sobre nosotros y llenarnos, pero sin lugar a dudas lo que Dios más quiere y anhela es que nosotros nos detengamos en su palabra, y las razones ya las hemos explicado en muchas ocasiones. Por eso aquí lo que Pedro le va a responder al Señor Jesús, le dice: más en tu palabra echaré la red. Digamos, vuelvo a reiterar, yo creo que todos nosotros hemos recibido palabra de Dios en algún momento. Cuando Dios me llamó al ministerio, dentro de las muchas cosas que Él me dijo una cosa muy sencilla en el libro de Gálatas capítulo 6, que si yo no desfallezco, ¿no es cierto?, si yo de alguna manera no desmayo, a su tiempo cosecharé. Yo vuelvo a reiterar, como pastor soy un hombre agradecido de Dios, pero aún sigo esperando más de Dios, quiero más de Dios. Y eso es una palabra en que yo cuando oro voy constantemente a Él, trayéndole a la memoria lo que Él me dijo a mí, junto a otras palabras más. Entonces, es hermoso cuando tú puedes ir delante del Padre a rogarle ciertas cosas. Cuando uno ve las Escrituras y ve, por ejemplo, palabras o oraciones de hombres que para uno pueden ser importantes, como Jeremías, como Daniel, como Nehemías, ustedes recordarán que ellos siempre están recordándole a Dios lo que Él le había dicho. Si tú dijiste esto, tú dijiste esto. Y eso es lo importante para ti y para mí, para que nuestra vida de oración sea una oración mucho más potente. Entonces, aquí Pedro le va a responder. Ahora, algo importante que hay que mencionarlo, con lo que viene después. ¿Por qué? Porque lo que le dice Pedro, dice: en tu palabra echaré la red. No está diciendo Pedro, no está hablando de fe positiva. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a ver en el ejemplo posterior, el ejemplo posterior es de un hombre lleno de lepra, un hombre que está mal, y que viene a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, mucha gente a veces piensa y cree hacer mención y le dice a otras personas también que lamentablemente lo que le puede estar ocurriendo es porque no tiene fe. Esto es como los amigos de Job. Los amigos de Job fueron nefastos, porque le decían a Job: arrepiéntete, algún pecado tienes. Y no necesariamente, a veces hay pecado. En la vida de Job no había pecado, porque si uno lee lo que se hablaba de él, esa reunión o esa conversación que hubo en el cielo, el mismo Dios dice: ¿no has visto a él un hombre justo? Y lo nombra de una manera muy especial, al punto que la Biblia dice que si los hombres se pudieran salvar solo, ¿quiénes se podrían salvar solo? Noé, Job y ¿quién más? Daniel. No podrían salvar a sus hijos, pero ellos solos se podrían salvar. Pero a pesar de eso, a él le toca vivir una experiencia muy amarga. Entonces, pero los amigos, ¿qué le están diciéndole a él? Que es la falta de fe. Entonces, esto es importante porque a veces la gente afuera está tratando de decirle a las personas, cuando a veces viven cosas que no son a lo mejor lo que uno quisiera vivir, que es falta de fe. Yo creo lo que Dios dice, que al que cree todo le es posible, pero tal como nos dice Juan dice que muchas veces uno puede pedir cosas, pero pide cosas para nosotros. Digamos, no estamos insertos en la perfecta voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que sí tú te puedes apoyar en la palabra que Él te ha dicho. Por ejemplo, no sé, tú me dijiste que fulano, mengano iba a ser salvo, Señor. Alguno puede tomar la palabra, pero porque la palabra en algún momento ha llegado a su corazón en un momento angustioso, y puede tomar lo que el Señor dice por medio del apóstol Pablo a esas personas, ¿no es cierto? Al carcelero en particular, cuando le dice: cree en el Señor Jesús y será salvo, ¿quién? Tú y tu casa. El texto, algunos dicen que lo que está hablando ahí es que Dios va a cuidar al resto de la familia, pero otros dicen que está llamando a la salvación. Entonces, qué tremendo que si tú lo puedes tomar para ti, tú puedes ir delante de Dios y reclamarle esa promesa. Pero vuelvo a reiterar, no es fe positiva, sino que te apoyas en lo que Dios te ha dicho. Entonces, respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Acá hay otra cosa bien interesante también, porque vuelvo a reiterar, Dios va a volver a reiterar el llamado a Pedro, a Juan y a Jacobo. Recuerden que estas tres personas son muy importantes porque Jacobo va a ser el primer mártir. Y ahí también hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando por liberación. Yo imagino que la iglesia oraba por liberación de Jacobo también, no solo por Pedro. Pero a Jacobo, ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza. Entonces ya esa persona, y ahí vemos algo, vuelvo a reiterar, de la voluntad de Dios. Entonces, ¿y qué sucede? Entonces ahí están estas personas orando por esto y ahí vemos que sucede esto otro. Entonces aquí claramente Pedro dice, y vinieron a ayudarle. Y el otro, bueno, sabemos lo que ocurre con Pedro, que es crucificado al revés. Y sabemos también que Jacobo, y Juan es el que recibe el libro de Apocalipsis. Y es el único de ellos que no pueden asesinar. Pero no porque no lo trataron de intentar. Lo metieron a una olla de aceite hirviendo y luego lo abandonaron en una isla de trabajo forzado en donde él recibe el libro de Apocalipsis y luego es liberado por el próximo emperador y él va a Éfeso y termina siendo pastor de la iglesia en Éfeso, ¿ya? Entonces, aquí sucede que estas personas, en consecuencia, que han hecho lo que Dios le dice, se ven asombrados por lo que ha sucedido. Dice, de tal manera, dice que se hundían las barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si uno lee el texto hacia atrás, han venido ocurriendo muchos milagros, muchos, al punto que Pedro también vio la sanidad de su suegra. Algunos dicen que por eso él le negó después. No lo sé. Así dicen muchos predicadores, ¿ya? Pero entonces él está viendo cosas, pero aquí hay algo que a él de alguna manera lo deja no anonadado, sino que lo deja en una posición que se lleva a cuestionarse ciertas cosas a él. Yo no sé lo que él ha venido viviendo en todo este proceso, pero aquí esto es demasiado para Pedro. Por eso dice el versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la peca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. De así algo era sobrenatural. Ahora, todas las personas que estaban aquí, los ayudantes, pero particularmente Pedro, Juan y Jacobo, claramente dice que el temor se apodera de estas personas, y no solo de ellos, de los que estaban con ellos. El único que de alguna manera externaliza esto, ¿quién es? Pedro, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo lo he dicho, algunas versiones dicen, Señor, aléjate de mí, que no te convengo. Esto es bien interesante porque, primero, el apóstol, sin lugar a dudas, sabe quién es Cristo. Porque le dice, apártate de mí, Señor, usa la palabra curio, sabiendo quién es Él. Y segundo, dice, porque Él es pecador. Algo interesante, la Biblia dice que Él cayó de rodillas. Caer de rodillas es una señal de sumisión. El libro de Filipenses 2:11, dice que va a llegar un momento en que toda rodilla se doblará, arriba en los cielos, toda rodilla se doblará. 24:30 de Mateo dice que luego que Jesús venga, la gente también va a doblar sus rodillas, pero mucho, y ¿qué es lo interesante de esto? Que lo importante es mejor doblar rodillas ahora que cuando sea tarde. Muchos va a ser tarde cuando ellos doblen sus rodillas. Entonces, Pedro aquí lo que le dice a él, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reitero, esto fue generalizado, pero solo Pedro lo externaliza diciendo estas cosas. Ahora, no es el único que hace esto, ni que hace mención de esto, ya que hay algo muy interesante, por favor, y que es importante. El hecho de que Pedro se ponga en esta posición no hace lo que algunos podrían pensar, que es de alguna manera marginarlo para el ministerio. Al contrario, esto es una señal que él sirve para el ministerio. ¿Por qué? Porque de alguna manera él reconoce estas cosas. Reitero, el apóstol Pedro en Filipenses 3
claramente, y en 1 Timoteo 1:15, él hace presente de lo mismo. Por ejemplo, en Filipenses 3, que es lo que dice, no es que yo sea perfecto ni que lo haya logrado. Y en Timoteo 1:15 dice claramente, Dios viene a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esto para mí es importante y es interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca, de alguna manera, vamos a llenar la medida de Dios en el sentido humano que quisiéramos pensar que podemos llegar a ser perfectos, podemos llegar a ser, no sé. Nosotros siempre vamos a tener problemas. Nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan, dice que si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Entonces yo no estoy invitándolo a pecar, pero sí lo estoy invitando a ser consciente de que uno muchas veces se cae. Y que lo que hay que hacer, como yo lo he dicho en más de alguna ocasión, ser creyente no significa no caer. Ser creyente, ¿qué significa? No permanecer caído. Por eso Jesús fue tan tremendo cuando dice, ustedes no son como niños. Un niño usted lo puede sacar con la mejor pinta, ¿no es cierto? Se cae, queda todo sucio, él piensa que haciéndose así y así, está ok. Dios así nos invita a nosotros a pensar, porque reitero, porque no hay que, y quiero ser enfático en esto, nosotros vivimos una lucha que es dura. El diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. El diablo cada día quiere desmoralizarte, quiere hacerte sentir que tú no llenas la medida, quiere hacerte sentir toda y cada una de esas cosas. Y Dios no. Porque piensen en esto. Pedro tiene que entender algo. Tiene que entender que el Dios que sirve es un Dios de imposible y que puede hacer esto que a él lo ha sorprendido, que es fuera de la norma. Porque esto no debía ocurrir, ni podía ocurrir, porque era antinatural. Pero sucede que al Dios que servimos es un Dios que es dueño de todas las áreas. Por eso Él nos invita a creer, a que hay cosas que pueden parecernos imposibles, pero Dios no. Y nos invita a creer que persigamos esas cosas imposibles. Nos invita de verdad a poner nuestra vida en oración y a creer que eso que parece tan imposible, para Él no lo es. Ahora, con respecto a lo otro, vuelvo a reiterar, con Pedro no es la primera vez que Dios tiene que hacer esto. El apóstol Pedro, son dos ocasiones en las que se ve en esto, y sin lugar a duda, en ambas ocasiones, él piensa que ya no sirve, que ya no tiene, que ya no hay oportunidad para él. Siempre van a haber oportunidades. Siempre. Lo único que Dios espera de nosotros, ¿saben lo que es? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor a los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué es lo que hay que entender? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, por eso el Señor lo que le dice aquí a Pedro, y que no es la primera vez que lo dice. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Digamos, fue tan abrumador esto. Yo creo que nosotros nunca hemos visto a lo mejor a una persona ser resucitada. Pues se imaginan si nos tocara ver una resurrección, de orar por alguien y que resucitara. Sin lugar a dudas sería abrumador para nosotros. Sin lugar a dudas podríamos, no sé yo, pero ¿qué haríamos? Yo creo que está espantado porque no esperábamos eso. Pero Dios puede hacer eso si Él quiere hacerlo. Recuerden, y me encanta lo que le dice el Señor Jesús a Marta y a María, ¿no es cierto? Luego que le recriminan a Él, porque nosotros somos muy buenos para recriminar a Dios. Y esto es tremendo, más abajo lo voy a volver a reiterar. Muchas veces la gente sigue a Dios diciendo, si tú haces esto, esto y esto. Pero ¿qué pasa si Dios no hace nada de eso? ¿Qué pasa si en toda tu vida Dios no contesta ninguna de tus oraciones porque Él piensa que hay algo mejor para ti con lo que tú oras?
¿Qué vas a hacer? Se supone que la gracia es un regalo de Dios. Y eso debería ser suficiente para nosotros para ser agradecidos de Dios. Porque íbamos al infierno y ahora vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Él mandó a alguien a morir en nuestro lugar. Entonces, aquí Pedro, sin lugar a duda, entonces estaba abrumado. Y me encanta lo que le dice el Señor. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Por qué a Simón? Siempre hay alguien que la lleva. A pesar de los errores, de las equivocaciones, Simón la lleva. Si es así. Y recuerden, por favor, y esto quiero ser enfático, si te has caído, ¿no es cierto?, levántate. Si a lo mejor no estás en la... Y esto quiero ser también bien simple. Si a lo mejor hoy no estás en la mejor posición según tú, esto es simple. Esto hay que decirle a Dios perdón y creerlo de corazón. ¿Y sabes qué? Dios te puede poner cántico en el corazón. Yo les decía alguna noche, tuve una noche horrorosa. No les cuento porque es tan horrorosa. Pero en la mañana Dios me restaura y pone cántico. Yo llegué cantando, tarareando. Algunos le pregunté, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Y eso no lo hago yo, lo hace el Espíritu de Dios. Porque a la larga, y de verdad Dios sabe que al final de cuentas, ¿qué es lo que somos? Miserables, ¿no? Si esa es nuestra verdad. Ahora no lo digo en mala, lo digo en buena. Porque reitero, si el problema más grande que tenemos y que a veces mucha gente tiene es cuando muchas veces piensa de sí mismo lo que no debe pensar. La Biblia dice que cada uno debe pensar de sí ¿con qué? Con cordura. Si yo te pregunto, ¿realmente tú eres tan potente como piensas? ¿Realmente es un hombre, una mujer llena de fe? Y uno a veces se da cuenta que no es así. Y que si no fuera por Dios, no estaríamos aquí. Entonces, por eso aquí el Señor le dice a él, no temas. Me gusta, luego más adelante recuerden que él le niega 3 veces. Y reitero, si el problema de Pedro, aquí, bueno, gracias a Dios, él dijo, ya está bien, en tu palabra, tú lo dices, lo voy a hacer. Pero más adelante Jesús también le dice algo, pero él no lo cree. Pero iba a suceder eso porque era necesario. Recuerden que Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por tu fe para que no te falte. Porque era necesario, a veces es necesario caernos. Yo a veces lo digo, a veces, ¿cuántos de nosotros en un momento podemos estar tan altivos, tan orgullosos? No, y de repente, ¿sí? Llegamos a la esquina y nos suceden cosas. Los que algunos yo les mandé el libro de Max Lucado que se llama Escogió los clavos. Léanlo. Él pone un ejemplo ahí que no es menor, que lo ponen casi todos los pastores, porque todos los que manejan le ocurre lo mismo. Y él pone un ejemplo, imagínense, estamos hablando de Max Lucado, un pastor enorme, grande, escribe libros, famoso. Va en las carreteras, y las carreteras en Estados Unidos, bueno, al igual que acá, tienen una pista que tú entras al freeway, pero esta pista termina. Entonces tú tienes que entrar con velocidad, pero con cuidado. Y dice que él viene aquí y aquí viene una señora. Y ahí dice, la voy a adelantar. Yo digo, chora, la voy a adelantar. La señora no lo dejó, ¿no? Y se le puso adelante. Y más encima no solo se le puso adelante, ¿sabe lo que hizo la señora? Disminuyó la velocidad. Y él sabe lo que hizo, ¿no? Le puso las luces altas. Y fue una cosa no de poco rato, dice que después de largo rato, hasta que ambos llegaron, ¿dónde? A un semáforo, la señora se puso al lado y la señora le hizo una señal. No buena. Y él dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Señor, ¿cómo es posible? Yo... Pero dígame que no es bueno cuando te caes. Dime que no es bueno que luego Dios viene y te reconforta. Y a veces tú dices, bueno, está bien. Acuérdense que dice que antes de la caída, ¿qué es lo que está? La soberbia, el orgullo. Si a los orgullosos Dios les va a hacer caerse y tropezarse y darse cuenta que no son, ¿qué? Nada. Si no somos nada delante de Dios.
Recuerden que la gracia es un regalo. La fe que nos dio cuando fuimos salvos, ¿qué es lo que fue? Un regalo. Estamos aquí simplemente por la gracia de Dios y porque Él dice que cada día, ¿qué es lo que son sus misericordias? Nuevas. Si no, no estaríamos en pie. Pero reitero, pero me gusta lo que Dios le dice. Le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Lo dije? No, no lo dije. ¿Saben? Va a pasar algo también con muchas personas que Dios las pueda estar llamando al ministerio. A algunos no les ha gustado cuando he dicho esto. Pero ¿saben? Cuando Dios te llama al ministerio, y esto es tan interesante porque muchas personas piensan, bueno, me ha ido mal en la vida, estoy medio quebrado, vamos a dedicar al ministerio. Dios te va a llamar al ministerio, ¿saben qué? En tu mejor momento. Cuando a lo mejor estés ganando más dinero. Cuando realmente tengas que tomar una decisión que no sea menor. Porque no es menor renunciar a un trabajo, no es menor renunciar a una posición. Y el temor, sin lugar a dudas, llena esos corazones. Si la gente que toma una decisión, no sé, de ir a abrir una obra o cosas por el estilo, es algo que no es menor. Y muchas veces el temor, porque Satanás no se olviden que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo que menos quiere es que tú hagas eso. Lo que menos quiere es que tú des pasos de fe. Entonces, por eso el Señor aquí le dice, no temas a Él. Ahora, sin lugar a duda, se lo dice, ¿por qué? Porque Él va a tener que tomar una decisión importante. Reitero, piensen que han tenido una pesca. Y yo no sé si alguna vez él llegó a su casa a contarle a la suegra, no creo que la suegra, a su esposa, a decirle, oye, hoy día fue extraordinario, a lo mejor muchos días llegaban, no, estuvo más o menos, pero ahora dice que las redes se rompían, que los barcos se hundían. Él podía haber pensado, Señor, esta es la forma. A esto volvíamos a llenar los bolsillos de plata. O le podía haber dicho al Señor, Señor, vámonos 80-20. 20 para ti, 80 para nosotros. Pero aquí Jesús le pone las cosas claras. A pesar de todo esto que tú ves, a pesar de toda esta cosa increíble que tú puedas vivir, yo a ti te tengo elegido para otra cosa. Y eso es lo que hay que entender. Y yo reitero, nosotros debemos sentirnos satisfechos, contentos, orgullosos de lo que somos y lo que Dios nos ha hecho dentro de este cuerpo. Este es un cuerpo. Y este cuerpo no funciona si todos ustedes no hacen lo que están haciendo. Si esto funciona porque todos ustedes están haciendo lo que ustedes deben hacer. Aquí no hay uno más importante, todos somos importantes. Somos, como dice el Señor, un cuerpo. Manos, ojos. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo voy a parafrasear, no lo voy a leer, pero búsquenlo usted en el Génesis 13 y 14, donde también Dios tiene que decirle a alguien, no temas. Es a Abraham. Abraham está en esa situación, se ha dividido, ¿no es cierto?, con su sobrino se ha ido a vivir cerca de Sodoma, hay gente que se ha levantado en contra de Sodoma y todo eso, y se lo llevan cautivo, él tiene que ir con su pequeño ejército, liberarlo, y cuando viene de vuelta, dice que la gente de Sodoma le dice a él, hey, mira, ¿sabes que yo te voy a dar todas estas cosas? Y él le dice, no, yo no quiero que usted diga nada, que usted me ha dado algo. Eso es lo que está en la mente de él. Y rechaza todo lo que le está ofreciendo. Y se va. Y luego Dios le dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Algunos dicen que se lo dice el Señor porque Pedro se fue pensando, pues la embarré. Debería haberlo hecho. Qué malo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero reiterarte. Y ahí es bien interesante, porque si tú lo lees, es bien interesante porque aparece en la vida de él Melquisedec, ¿se acuerdan, no? Aparece Melquisedec y hay una cosa bien rica ahí. Pero lo que me gusta es eso, como el Señor le está diciéndole a él, aquí le está diciendo a Pedro, que a pesar que todo lo que tú puedas mirar puede ser algo tan maravilloso, lo que Dios tiene para ti es mucho más maravilloso todavía. Es algo interesante y puede que a veces no sea aquí.
Pero voy a tomar el texto donde el mismo Pedro le dice al Señor, porque si usted lo leyó aquí dice que lo dejaron todo. Los otros textos dice que abandonaron a su papá. Juan y Jacobo tenían un negocio familiar, que ellos tenían que heredarlo. Y ellos dijeron, no. Para nosotros lo importante es lo que nos está llamando el Señor. Y lo dejaron. Entonces, en alguna ocasión hubieron situaciones donde seguramente Pedro, como es tan especial, él en su mente decía, la que soy leso. Y Dios tenía que estarle reiterando cosas. Y es cuando él le pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y él le dice, yo lo sé. ¿Y van a recibir qué? 100 veces más. Aquí, en el cielo. Y eso yo lo creo. Yo creo que Dios, como dice, es galardonador de los que le buscan, de los que de verdad hacen lo que Dios le está llamando. Entonces, por eso aquí le está diciendo, y reitero lo interesante, ¿qué es lo que es eso? Ahí se lo dice a él. Ahora, y le va a decir, a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. En Santiago 5:20 dice algo que es tremendamente interesante e importante, y entendiendo que todos nosotros somos personas a las cuales Dios llama para que le digamos a la gente, hey, reconcíliate con Dios, que nosotros le digamos a ellos. Dice el verso 20 de Santiago 5, me encanta, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Digamos, si tú pones ahí delante tuyo las cosas, ¿qué es lo que es más importante? En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros, a pesar de que a lo mejor no podamos haber recibido el llamado como lo recibe Pedro, sí, Dios nos invita a nosotros también a ser pescadores de hombres. Dios nos invita también a ser habladores del evangelio con las personas, a darle las buenas noticias, y teniendo en mente esto, lo que acabamos de mencionar, que es sacar de la muerte a un hombre y llevarlo a la vida. La Biblia dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Dios nos invita hoy a eso, o nos invita a pensar que no hay nada más tremendo que alguien pueda salir de las tinieblas y ser llevado ¿dónde? A la luz, dice ahí el libro de Filipenses también. Entonces, por eso Pedro tiene que entender esto, que a pesar que lo que ha visto, que ha sido tan maravilloso, que ha sido un negocio extraordinario, que a lo mejor nunca en su vida lo vio, Dios los invita a él. ¿A qué razón? A que entienda que a lo que ha sido llamado es lo mejor. Y reitero, Dios te va a llamar en su mejor momento. Cuando Dios me llamó al ministerio a mí, yo les he contado a ustedes, yo terminé de estudiar, hice mi práctica profesional, yo pensé que me iban a contratar allí, no me contrataron, justamente en ese momento yo conocí a Jesús. Y yo lo único que dije, esta es una prueba de Dios. Y se me ocurre enamorarme, lleno del primer amor, se me ocurre casarme, se nos ocurre casarnos. Los 80 fue durísimo, no había trabajo, voy a trabajar a la calle. Yo no sé cuánto tiempo trabajé en la calle. Lo único que les puedo decir es que en la calle era feliz. Con lo poco que podíamos tener era feliz, porque estábamos llenos del amor de Dios. Pero siempre veía personas, amigos que pasaban, que conocía, y me decían, ¿pero qué estás haciendo tú aquí? Y yo les he contado, yo ese día oré y le dije, Señor, está bien, yo ya no quiero más esto. No sé qué voy a hacer. Al otro día, yo estaba trabajando en Falabella. Ni le he presentado currículum, ni nada. Claro, obviamente pasó otro amigo, me contó, pero esas son las cosas que hace Dios. Falabella comencé haciendo un trabajo y terminé siendo vendedor. En una época donde Ripley no estaba, donde no había nada y donde Falabella era para la clase alta. No todos, ahí ellos, no, a este no le damos tarjeta, a este no le damos tarjeta. Así era. Era primera vez, era una oportunidad enorme que teníamos. Y a Dios sabe qué es lo que se le ocurre, ¿no? Porque siempre habíamos gemido, habíamos clamado, habíamos llegado a pensar que Dios ya no nos iba a llamar al ministerio.
Y Dios se le ocurre llamarme en ese momento. ¿Para que es injusto el Señor? Donde iba a empezar a ver frutos. Y ahí se le ocurre llamarme al ministerio. Y lo tremendo que en el ministerio, claro, al principio había una cierta ayuda y luego de 6 meses nos dicen ya no hay nada más. Entonces no. Pero ¿saben qué? Pero vuelvo a reiterar, creo que no me he arrepentido y no me arrepiento. Porque no hay mejor trabajo. Y reitero lo que alguna vez digo con los jóvenes. Espero que puedan ser hombres que si Dios no viene pronto, espero que venga pronto, pero si se le ocurre a él esperar un poco, puedan mirar hacia atrás y decir Dios ha sido bueno. Porque Dios sí es bueno. Dios es bueno, Dios va a velar por usted, Dios va a buscar para usted siempre lo mejor. Por eso reitero aquí a Pedro, Dios le está diciéndole, no temas, no tengas miedo. El miedo no es algo bueno, el miedo, dice el libro de los Proverbios, ¿sabe lo que hace el miedo? Coloca lazos. El miedo, es como han visto los animales estos que por el miedo con las luces y los atropellan. El temor nunca es bueno. Si hay que tener temor, hay que temer ¿a quién? A Dios. Como dijo el Señor Jesús, no teman al que mata el cuerpo, teme a aquel que después de muerto, así dice él, te puede echar ¿dónde? En el infierno. Y el temor verdadero, dice, es apartarse del mal. Entonces, por eso aquí es importante, no temas. Ahora, a mí me gusta Dios porque Dios siempre también es muy claro cuando nos habla de las dificultades. A la iglesia de Esmirna, una iglesia que es la iglesia que está en el año 100, es la época de Juan, ¿no es cierto? 90, hasta el 300, dicen algunos, que es la iglesia de Esmirna. A esa iglesia Dios les dice lo siguiente, dice, escribe al ángel en Esmirna. Esmirna significa amargura. El primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto, Jesús. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Punto. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Reitero, el Señor dice por medio del apóstol Pablo, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera. Cuando uno lee esto y sigue leyendo, dice aquí, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad, a ellos ni siquiera se le está pidiendo, diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a levantar esta prueba en tu vida. No, ellos, la prueba va a ser levantada cuando ellos mueran. Y es como vuelvo a reiterarles, lean el libro de los mártires, es corto, no en los mártires de Fox. Ese comienza haciendo la alusión a un señor que yo le digo que se llama Marcelo, que es una persona tremendamente importante para el Imperio Romano, que ha sido un hombre que ha ido y ha dominado extensas batallas, y a él se le trae porque en Roma hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Las catacumbas y los cristianos, que no pueden ser erradicados. Y Marcelo llega a Roma y su mejor amigo no hace nada mejor que el primer día de libre lo lleva, ¿saben dónde? Al Coliseo Romano. Y lo que le toca ver a él, y es lo que a él lo hace cambiar luego, es ver a un grupo de personas, unas señoritas, que se van a enfrentar a unos leones cantando el cántico de Apocalipsis 5. Es como que queda. Entonces, esto es lo que Dios le está diciendo. Entonces, más allá de lo que menciono con respecto a que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, también quiero mencionar esto, porque lo que hay que entender aquí es lo que va a suceder más adelante con este hombre, que es un hombre que, vuelvo a reiterar, está lleno de lepra. Pedro dice que, Lucas no dice que comenzó la lepra, está lleno. Él ha sido marginado ya hace a lo mejor meses, años. Sus únicos amigos, ¿sabe quiénes son? Los leprosos. Cuando él va por la calle tiene que ir diciendo, inmundo, inmundo. Cuando hay un viento favorable hacia las personas,
Él tiene que estar como 45 metros. Y esa persona viene a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y reitero, ¿cuántas personas, cuántos creyentes podrán ser capaces de decirle a Dios, Señor, a pesar de lo que yo pueda querer, no me des lo que yo quiero, dame lo que tú tienes para mí? Y reitero, aquí lo que tiene para estas personas que le dicen no temas, que lo que es sean fieles hasta dónde, pero le dice algo interesante, yo te daré la ¿qué? La corona de la vida. Nosotros a veces lamentablemente, yo reitero, bajamos mucho los ojos de Jesús, bajamos mucho los ojos del cielo. Y cuando bajamos los ojos, lamentablemente ni siquiera los ponemos de frente, los ponemos mirando al suelo. ¿Y saben lo que hacemos cuando miramos al suelo, no? Hacemos lo que decía Jorge González. Pateamos piedra. Y cuando pateamos piedra, ¿qué hacemos? Amargura, enojo, lo que sea. Y esto reitero, y esto no es menor. Hay muchas personas que se alejan de Dios porque dicen, no, si yo oré y Dios no me contestó, perdón. Dios siempre contesta. Lo que pasa es que les dijo no. Dios va a decir muchas veces no. ¿Saben algo interesante? Saliendo un poco de esto, los matrimonios mixtos que uno ve en el libro de Corintios. Esos matrimonios mixtos no fueron creyentes que se casaron con incrédulos. Porque está prohibido a un creyente casarse con un incrédulo. Son matrimonios mixtos como consecuencia ¿de qué? De cuando eran los dos mundanos, uno de ellos vino aquí, a Jesús, y el otro no. No es que Dios esté aprobando el matrimonio mixto, sáquenselo de la cabeza. Yo al menos soy un pastor que yo no quiero hacer, he hecho alguna vez, yo no quiero hacer matrimonios mixtos, no me interesa. Porque eso está contra la voluntad de Dios. Entonces, reitero, a veces las personas, Dios sí responde, pero lamentablemente no están dispuestos al sufrimiento a lo mejor o a la situación que Dios le está diciéndoles a ellos. A estas personas les dice el Señor, eso, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjese que lo más tremendo de todo esto es eso. O sea, al final de cuentas, ¿cuántas personas deciden en esta vida equivocadamente, producto de qué? Es como cuando dice Mateo 13. Mateo 13 dice que el Señor viene a sembrar su palabra, la siembra en el primero, y el primero que dice que la recibe con gozo, pero Satanás viene y se la roba, se la arrebata la palabra y ya se va. Yo a veces digo lo siguiente, el diablo hace eso con todo, ya con este no pudo a la primera, entonces viene a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Las pruebas y tribulaciones. Por favor, los creyentes y los más nuevos, no se sorprendan de los problemas. Ya lo dijo aquí, los problemas que hacen manifiesto dónde estás parado. Si eso es lo que hace manifiesto los problemas, las dificultades, ¿dónde estás parado? Recuerden que uno construyó sobre la arena y el otro ¿dónde? Y sobre ambos vino lo mismo. Pero la ruina de uno, ¿qué es lo que fue? Y a mí me alucina, dice, la ruina de ese fue grande. Pero el otro no. Entonces uno tiene que tener esta claridad. Y ahí vuelvo a reiterar, Satanás viene y ¿qué hace? Luego las pruebas. Y si ya las pruebas no son suficientes, ¿qué es lo que vienen? Los espinos. ¿Qué es lo que son los espinos? No, me estoy equivocando. Si esto no, mejor me dedico a ganar plata, me dedico a esto. No, pero abandonan al Señor. Lo abandonan por completo y van en procura de esa cosa. Y eso es una equivocación. Y yo voy a reiterar algo que lo he dicho desde el principio y lo creo y lo he vivido. Y Jesús no se rió, luego dijo, cuando Él les dijo a ellos, luego de todas las cosas que le ha dicho, les dijo, ¿saben qué? Miren el campo.
¿Ven los lirios? ¿Quién cree usted que los cuida? ¿Y mañana dónde se han echado? Porque eran usados de leña. ¿Ven las aves del cielo? No siembran, no tienen granero, que Él las cuida. Y Él dice, ¿cuánto más? A ellos le dice, hombre, ¿de qué? De poca fe. Busquen primero, ¿qué? El reino de Dios y las demás cosas, déjenmelas a mí. Cuando tú te decides por Dios, cuando tú tomas en serio estas cosas, ¿saben qué? Dios es tremendo. Porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, Dios va a procurar ese bienestar. Ahora, para estas personas, el bienestar, ¿qué es lo que era? Era morir. ¿Por qué razón? Reitero, si ahora piensen en la muerte, no pensemos en la muerte como piensa el mundo. Dice que a causa del temor a la muerte, mucha gente, ¿qué es lo que hacen? Dicen, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero la muerte para el creyente, ¿qué es lo que es? Es ganancia. Claro, uno dice, no, me gustaría vivir. Pero la Biblia dice que la muerte, ¿qué es lo que es? Ganancia. Porque paso de estar aquí a estar allá. Por eso Pablo dice, para mí, estoy puesto en este hecho, deseo partir y estar con Cristo. Entonces, sin lugar a dudas, estas personas, ¿no es cierto?, que estamos leyendo aquí en Lucas, y estas personas que estamos leyendo en Apocalipsis, lo dejaron todo. Entonces, vuelvo a reiterar, uno también tiene que tener cuidado con lo que acabo de mencionar. Esto no se trata de que tú confieses. Yo creo que lo mejor que tú y yo podemos hacer es lo que hace este hombre en realidad. ¿Qué es lo que hace este hombre? Que a pesar del sufrimiento que él está viviendo, ¿qué dice? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú tienes que entender, yo quiero que esté claro eso en tu corazón y tiene que estar claro en el mío, que a veces la voluntad de Dios, que a nosotros nos puede parecer no buena, dice Dios que es lo mejor. Porque de alguna manera es lo que nos tiene sujetos a Él. Hay personas, ¿saben qué? Es como, a lo mejor hay personas que Dios no les puede dar dinero, porque no saben hacer buen uso con Él, pero hay otros que sí Dios le puede ser capaces de administrar dinero, porque hacen un buen uso de Él. Si el problema, como hemos dicho, no es el dinero, ¿qué es lo que es? El amor al dinero. Ojalá Dios le diera dinero a todos, ¿se imaginan? Y todos pudiéramos ser buenos administradores de Dios, pero a veces no lo somos. Quiero leerle un texto en 1 de Pedro 4, lo he usado en más de alguna ocasión, más o menos reconfirmando esto, y vuelvo a reiterar, gracias a Dios no nos ha dicho a nosotros esto, pero se lo dijo a un grupo de personas, y lo que le dijo no fue algo menor. Está hablando del juicio de Dios y cosas así. Y dice el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Reitero, Dios lo que menos quiere es que ojalá esas situaciones que te toque vivir no te cambien. Tú sigas siendo el hombre y la mujer de Dios. A pesar de lo que puedas vivir en un momento determinado y que pueda ser de parte de Dios. Ahora, no nos olvidemos que la Biblia dice que Dios trae el bien y el mal. Cuando uno lee la historia de Job, lo que le pasó a Job lo hizo el diablo. Usó todo eso. ¿Pero quién estaba detrás de Job? Del diablo, perdón. Dios. ¿Cuál era la razón? Como termina Job, termina diciendo, Señor, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Eso es lo único que Dios quiere, que tú crezcas en el conocimiento de Él. Entonces, reitero aquí, voy a leer y termino la historia. Entonces sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ese hombre hoy día es como cuando la gente ora, Señor, si es tu voluntad. Esta gente, la gente positiva, ¿sabes lo que te dirían? ¿Cómo te le ocurre decir eso? Este hombre, reitero, es un hombre que está lleno de lepra. Un hombre que de alguna manera está solo, ha sido excluido de la familia, ha sido excluido de todo. Ya tiene que ir gritando por ahí, es inmundo, ¿no es cierto?
Todos se apartaron de él, pero ¿quién nos apartó de él? Jesús. Yo imagino que él llegó lleno de ansiedad, ¿no es cierto?, cuando vio a Jesús y le provocó y dio la oportunidad de ir a él. Pero reitero, qué tremendo que él haya ido a él y lo único que le pide al Señor es que lo limpie. Ni siquiera le pide que le sane. ¿Ya? Entonces, este hombre, sin lugar a duda, ¿qué es lo que encuentra en Jesús? Lo que acabo de mencionar, dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Entonces, más que nada concluyo, este hombre sabía de alguna manera que lo mejor para él era lo que Dios quería. Él no pide sanidad. ¿Qué es lo que pide? Que le limpie. Se arroja, dice, al igual, ¿no es cierto?, que lo hizo Pedro, porque dice, con el rostro en tierra le rogó diciendo, Señor, reconoce quién es Él. Si quieres, puedes limpiarme. Lo que le está diciéndole a Dios, Señor, dame solamente lo que tú quieras darme. Él sabe que es lo mejor para él, quiero hacer tu voluntad. Él no tiene problemas de fe, como algunos podrían acusarlo a él, porque él le dijo, si quiere, está reconociendo que él puede, pero no sabe si eso es lo mejor para él. Y reitero lo que dije al principio, lamentablemente muchas personas abandonan la fe, pues su fe es condicional. ¿Condicional a qué? Señor, si tú haces esto, si tú haces esto otro, esto y esto, yo te sigo. Y reitero, ¿qué pasa si Dios no hace nada en tu vida? Solamente te da la salvación. Ahora, obviamente hay un montón de otras cosas más, como dice que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, cosas de naturaleza, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no es menor esto en realidad. Entonces, yo te quiero animarte en esta hora, que de verdad tú creas que lo que Dios hace por ti y lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Que no necesariamente lo que tú piensas que es bueno para ti es bueno para ti. Como dice nuestro pastor Chuck, dice que él, después siendo viejo, miraba para atrás y le decía, gracias a Dios porque no me contaste esta oración, porque no me contaste esta otra, porque no me contaste, porque no me contaste muchas de las oraciones, porque no eran buenas oraciones. Pero hay que creer, y yo reitero, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Tú no estás solo. Y Dios lo que está haciendo es lo mejor para ti. Entonces, por favor, que nuestra fe no sea condicionada a nada, a nada, a nada. Y fíjese qué tremendo, dice, quiero ser limpio. Ahora lo interesante, la Biblia, digamos, la ley prohibía que un hombre tocara a un leproso. Entonces, lo que muchos piensan es que el leproso, cuando él dice, yo sé limpio, y le toca, y él ya había sido limpiado de la lepra, que él no transgredió la ley, que le tocó cuando ya estaba limpio. Ahora, piensen en algo muy significativo, y vuelvo a reiterar con respecto a la posición que estamos, con respecto a las personas que a veces están en una situación tan tremenda. Esta persona no sabe hace cuánto tiempo que nadie la tocaba. Yo soy de abrazos a mi nieto, bueno, a mi nieto, pero a mi nieto que tengo más cerca es al Caleb. Yo siempre le digo abrazo. Y abrázame, quiero sentir. Cuando tu abuelo no esté, creo que te acuerdes de los abrazos que tu abuelo te daba. Yo soy de abrazo. Entonces, me imagino sin abrazo, no sé, pues me muero. Piensa en este hombre, nadie lo había tocado. Entonces, quiero con esto un poco volver a poner el énfasis en que, por favor, mira a los que están cerca tuyo. Dile a Dios que te llene con su Espíritu Santo, que te llene de amor. Recuerden que el amor es lo máximo para nosotros. Tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el amor es lo mayor. Dios te llene de amor. Y miremos al compañero, a la compañera, que a veces no es sencillo, esto no es fácil. Yo tengo unos vecinos venezolanos, buenos para el vacilón. Llego y me da hambre siempre, porque siempre están haciendo asado. Y quiero predicarle y no he podido predicarle, pero los días se iban a ir. Según yo, porque estaban, y me acerqué y dicen, se van, qué pena. No, todavía no nos vamos, vienen llegando. Ah, qué bueno, dije yo. Pero de eso se trata, que ponga a la gente en tu corazón. Pon a la gente en tu corazón y dile a Dios, Señor, ayúdame. Dame la oportunidad de decirle que tú le amas. Dame la oportunidad de esto. Vuelvo a reiterar. Entonces dice que entendiendo la mano le tocó, diciendo que eres limpio. Al instante la lepra se fue del. Piensen.
Y dice, la lepra es símbolo de pecado, ¿ya? Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve y le dijo, muéstrate al sacerdote. Piensen lo que sí, esto yo no sé, pues yo les dije a ustedes cuando conocí a Jesús, lo único que quería era pescar a los amigos, agarrarlos del pecho y decirle, oye, cuando me enamoré de esta mujer y le di mi primer beso y ya era mi polola, lo único que quería era quitarle al mundo entero. De eso se trata esto. Este hombre seguramente quería ir y contarle a medio mundo. Pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque él había sido marginado legalmente. Él, un sacerdote, lo vio y le dijo, no, tú, y lo excluyeron. Entonces el sacerdote tenía que incluirlo nuevamente ¿en qué? En la sociedad, en la familia, en todo. Y también esto es interesante, ¿por qué? Porque Dios lo que está haciendo aquí Jesús es mostrarle a los sacerdotes quién es Él. Que Él es Dios. Es como en el texto que viene, los anticipos, los amigos le bajan, ¿te acuerdas? Y le dice, ¿tu fe te ha salvado? Y dice, ¿quién es este que perdona pecado? ¿Y qué le dice? Para que no solo piensen que solo perdono pecado, que además tengo poder. ¿Para qué le dijo? Levántate y anda. Entonces por eso dice, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según Moisés para testimonio de ellos. Levíticos 13 y 14, léanlo, iban a entender todo esto. Y el sacerdote seguramente aquí iba a encontrar, iba a ser increíble ver a este hombre vuelto a la sociedad. Dice, pero su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a un lugar desierto y lloraba. Piensen, si Jesús necesita orar, si Jesús necesita apartarse, ¿cuánto más nosotros? Vuelvo a reiterar, por favor, recuerde lo que Jesús dijo. Cierra la puerta y lo que tú haces en secreto, busquen un lugar secreto para ustedes. No necesariamente tienen que orar con su esposa, con su esposo. Si en su casa hay más de una habitación, hágalo solo. Luego a lo mejor con su mujer, pero hágalo solo, aprenda a orar. Pídale a Dios que le haga orar. ¿Para qué? Para que usted se derrame por los amigos, por la amiga. Haga su lista de oración. ¿Saben qué? No hay nada más alucinante cuando tienes una lista de oración de ir tiqueando las cosas. Yo he ido tiqueando de a 3. La última, Margarita hace un tiempo nos habló de la situación de su mamá. Ella llevaba mucho tiempo postrada, pero parecía que no había ni mejoría ni nada. Ahí estaba. Y yo comencé ahora junto a muchos más, o muchos más yo. Y yo el domingo pasado, ¿qué es lo que oré? Señor, llévesela, Señor, recójala. En un par de días se puso a poner más mal y partió. Y yo dije, oh, gloria a Dios. Cada uno puede decir en lo natural, no lo sé. Lo que yo sé es que yo estaba orando. Entonces, yo puedo sacar eso de mi lista de oración. Te animo, haz tu lista de oración. Jesús, dice, se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Se acuerdan lo que dice Marco? Siendo aún de madrugada, se iba. Y los discípulos cuando lo buscaban sabían dónde estaba él. ¿Dónde estaba? Un ejemplo. La madre de Juan Weile, la iglesia metodista, que es una iglesia enorme, tenía tantos hijos que era imposible decirle, hijo, ¿sabes qué? Yo voy a orar así que por favor voy a... No, ¿sabes lo que hacía? Se ponía ¿qué? Un mantel. Se cubría entera. Sus hijos sabían que estaba orando. No la molestaban. Todos nosotros no vamos a tener que hacer eso porque tenemos más de un cuarto. Cierra. Y como te digo, ¿sabes qué? Si esto se trata, ve a Dios en tu vida. Ve las maravillas. Ve lo que vio Pedro. Al punto que se anonadó tanto que tuvo que decir, Señor, soy hombre pecador, Señor, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo que para él era irracional. Entonces no tengas miedo de pedirle a Dios lo imposible. Ahora, ¿dentro de qué? De lo que hemos dicho siempre, de la voluntad de Dios. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que hay aquí, Señor. Oramos para que nos ayudes, oramos para que nos llenes, para que nos bautices con tu Espíritu Santo y oramos para que nos ayudes simplemente a ser hombres y mujeres que viven en este mundo, Señor, pero felices, Señor, contentos, Señor. Como dice usted, Señor, regocijaos, Señor, que nos regocijemos, Señor. Pon cántico en nosotros y que la gente vea en nosotros algo diferente, Señor. No solo por lo que hablamos o decimos, sino también por lo que hacemos, Señor.
Te pedimos tu ayuda, Señor, y lo oramos para que tu Espíritu venga sobre nosotros, Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Recuerden, el miércoles comenzamos el libro de Ezequiel. Lean.